Buenos días, hermanos de Capilla de Fidelidad. Espero se encuentren muy bien, que Dios esté bendiciendo sus vidas, que ya ha estado hablando a sus corazones a lo largo del estudio de esta carta a los Filipenses. El día de hoy estaremos estudiando el capítulo 4 y con esto damos por terminado esta carta con grandes enseñanzas para nosotros. Creo que el Señor usó grandemente a Pablo con esta carta y en lo personal ha hablado mucho. Este devocional le he titulado Estar firmes en el Señor. Y veamos qué corazón y la intención del Señor con este capítulo va a ser hablarnos acerca de nuestras responsabilidades en el Señor, como también un par de consejos prácticos que nos ayudarán en el día a día, en nuestra cotidianidad, no dejando a un lado ni perdiendo de vista que aún vivimos en un mundo que es terrenal, que es material y que su día a día y sus afanes, en gran manera o en poca, tienden a generar un impacto en nuestras vidas. Pero un mensaje claro que deja el Señor a través de Pablo está en el verso 1 que dice: estar firmes en el Señor, y es lo que debemos hacer. De los versículos 2 al versículo 3, el Señor quiere animarnos. Sí, ahí en el contexto vemos una división que hay entre dos mujeres. Se cree que esta división ocurrió por diferencias doctrinales, pero la aplicación práctica para nuestras vidas y para la iglesia es que podemos ver que es posible que haya disensiones y divisiones dentro de la iglesia por argumentos, por creencias, no de doctrinas básicas, pero sí a veces de cuestiones interpretativas o de caracteres. Pero lo que el Señor nos anima es que nos apoyemos. El Señor nos ruega como compañeros fieles que ayudemos a aquellas personas que están teniendo esta división, porque el mismo Señor nos ha dicho que la iglesia, el cuerpo de Cristo, que trabaja uniformemente y coordinado, lo hace como un cuerpo y lo hace para la edificación de la misma iglesia y todo para darle gloria a Dios. Y en el versículo 3, al final, dice una frase espectacular, que dice que esos colaboradores de él que habían estado peleando para predicar el evangelio, dice cuyos nombres están en el libro de la vida. Y seguido de eso, en el verso 4 dice: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Y me parece increíble esta frase, y es algo que como creyentes siempre debemos recordar. Y es que nuestro nombre, si hemos creído en Cristo Jesús como nuestro Señor y Salvador, nuestro nombre está escrito en el libro de la vida. Ese libro que un día se abrirá, como nos lo dice Apocalipsis, se abrirá y el nombre de aquellos que estén escritos en ese libro no se perderá. Y aquel nombre que no esté escrito, ese sí se perderá y experimentará la segunda muerte. Y es una gran razón que le da apertura a ese versículo 4. Regocíjense en el Señor siempre. Otra vez el Señor nos dice: regocijémonos. Y tenemos una base escritural hermosísima para que nuestra vida, a pesar de las circunstancias, nos permita estar firmes en el Señor. Como les decía al inicio, hay situaciones que no entendemos, no comprendemos y nos pueden intentar mover de nuestra fe, de nuestra esperanza que es en Cristo Jesús. Pero aquí el Señor nos lo recuerda. Estamos escritos en el libro de la vida y eso debe ser un gran motivo para regocijarnos. A partir del versículo 5 hasta el versículo 7, el Señor nos continúa animando a permanecer firmes, pero esta vez con una perspectiva diferente. Y es que si bien la diferencia con otras personas puede afectar nuestra vida, también lo puede hacer desde nuestro interior e incluso las cosas que hacemos y cómo lo hacemos frente a lo demás. Es por esto que el Señor dice a partir del verso 5: vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Y aquí hay otra segunda gran verdad, hermosísima. En la primera, como ya vimos, nuestro nombre está escrito en el libro de la vida. Y número 2, el Señor está cerca. Y esto para nosotros como creyente debe decirnos varias cosas. La primera, la esperanza que tenemos en nuestro Señor de que Él vendrá pronto por su iglesia y lo esperamos y lo anhelamos como su novia para casarnos un día, como lo muestra también el libro de Apocalipsis. Pero también que ante la inminente venida del Señor es necesario
ponernos manos a la obra. Y en este caso, el Señor dice que nuestra gentileza sea conocido por todos los hombres. Y es algo similar a lo que dijo Jesús en el Sermón del Monte. Nosotros somos la luz y la sal de este mundo. La luz no se prende para esconderse. Y alumbrando así, como lo dice Mateo en capítulo 5, las personas al ver las buenas obras, producto de la obra del Señor en nuestras vidas, van a dar la gloria al Padre. Y así la inminente venida del Señor, van a ver más personas que puedan creer en Él y estar con Él en la eternidad. Y seguido de esto, el Señor dice, y no ignorando nuestras luchas que a veces tenemos, de pensamientos, de nuestros corazones, de sentimientos, dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidos vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y aquí tenemos otra porción bastante hermosa de este capítulo. No estemos preocupados ni ansiosos. Lo que debemos hacer es ir en oración ante el Señor, con toda petición y ruego, y siempre agradeciéndole al Señor en cada momento de nuestra vida. Y el Señor nos dará esa paz que sobrepasa todo entendimiento y guardará nuestros corazones y pensamientos en Cristo Jesús, porque tenemos una esperanza que es venidera, como hemos visto anteriormente. El Señor prometió que está preparando morada para nosotros, y como lo dice la primera carta de Pedro, tenemos una herencia que es inmarcesible, es incorruptible. El mismo Jesús dijo, en este mundo no nos hagamos tesoros, porque el ladrón hurta y la polilla empieza a desgastar y a destruir, pero no es así en el cielo donde estaremos. Así que, hermanos, tened esperanza, sea lo que estemos viviendo, sea una gran bendición o una gran desilusión o lo que sea que estemos afrontando. Recordemos esta paz del Señor. Él quiere que nosotros permanezcamos firmes, y los pensamientos y nuestros sentimientos juegan un rol sumamente importante, pero el Señor es sabio y Él sabe que a través de su Espíritu Santo, que nos ayuda día a día, podemos no estar afanados. Él nos cuida. El Señor Jesús también dijo acerca de las preocupaciones de las cosas básicas, que Él nos la daría, pero busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, es decir, estemos firmes, permanezcamos firmes. No solo estar sobre la roca que es nuestro Señor Jesús, sino hacer las cosas que el Señor pidió que hiciéramos. Y pensar en esto. Él le continúa diciendo el Señor a partir del verso 8 al 9. Por tanto, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre. Si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendiste y recibisteis y oíste y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Pablo tiene una tranquilidad en decir esto en el verso 9, porque él se ha encargado de estar firme en el Señor. Se ha encargado de hacer y decir lo que escuchó de Jesús, tal cual como Jesús hizo y dijo aquello que vio del Padre. Esto mismo debemos hacer nosotros al estar firmes. Si hay algo que debe abundar en nuestras mentes, hermanos, es todo lo que sea verdadero, toda la palabra de Dios, todo lo que sea justo, las obras de nuestro Padre, nuestro Señor Jesús, todo lo puro, todo aquello que el Espíritu Santo nos mueve a hacer, porque recordemos que el Espíritu Santo es quien hace la obra de purificación en el mundo, convence de pecado a quien no ha creído, de justicia y de juicio. A partir del verso 10 al versículo 18, vemos cómo Pablo se refiere a las ayudas que la iglesia tesalónica le ha entregado, que le ha ayudado desde el principio del ministerio, cuando Pablo pasó por Tesalónica. Y aquí podemos ver un par de enseñanzas. Y aquí vemos un pasaje muy conocido en el verso 13, de que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Pero rápidamente, hablando de las ayudas que dan los tesalonicenses a Pablo, hay de aplicar para nosotros que el Señor puede usar nuestra vida y nuestros recursos para ser de bendición a la obra del Señor. Bien sea con ofrendas, si es una ayuda económica, pero también se puede ofrendar en cuestiones de alimentos, en cuestión de nuestras manos puestas en obra, en algún ministerio externo en la iglesia. Sí, debemos recordar que lo que debemos hacer es siempre estar dispuestos a ser de bendición para las personas. No sabemos el Señor cómo usa esto,
y particularmente en la vida de Pablo, quien ha sufrido tanto, como lo mencionan las demás cartas, que ha sufrido cárceles como está ahora, que ha sufrido azotes. Él, a pesar de todo esto, se puede gozar porque ha visto el amor del Señor transmitido a través de sus hermanos. Y eso podemos hacer nosotros partícipe. Y aquí Pablo nuevamente está agradeciendo porque ellos han retomado con él el enviarle dádivas. Y Pablo quiere aclarar que él no está diciendo que está agradecido porque tenga escasez, porque él ha aprendido, debido y gracias a todas las situaciones, a tener contentamiento, cualquier sea su situación, es lo que nos dice el verso 11, y nos deja una gran enseñanza. Porque a lo largo de la vida, cada una de las cosas que vamos viviendo nos preparan. Y esto no es distinto de lo que dice el primer capítulo de esta carta, verso 6. Nosotros estando persuadidos que el Señor ha comenzado una obra en nosotros, y Él la va a perfeccionar hasta el día de su venida. Y esa perfección viene de muchas formas, de muchos empaques distintos. Muchos de bendición, otros de prueba. Sí, pero todo nos está preparando para eso. Santiago también dice que nos debemos sentir muy gozosos que cuando nos hallemos en prueba, porque esto va a producir paciencia, pero la paciencia debe tener su obra completa, es decir, debe abarcar cada una de las áreas de nuestra vida, y por eso pasan tantas situaciones a lo largo de nuestro andar en esta tierra. Y en ocasiones no entendemos, pero Santiago en el capítulo 1 continúa diciendo, después de lo mencionado, que si tenemos falta de sabiduría, pidámosela a Él, que nos la va a dar abundantemente y sin reproche. Y es a lo largo de toda la vida de Pablo que él ha tenido que vivir estas experiencias y ha aprendido a tener contentamiento. Y él dice, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado. Así para estar saciado como para tener hambre. Así para tener abundancia como para tener placer. Clave cuando él dice, en todo y por todo estoy enseñado. Para él su vida cotidiana, su vida diaria, ministerial, y los tiempos que no estaba en ministerio, era una preparación y un formar del Señor Jesús a su vida. Y no es distinto a la vida de nosotros. Y cuando tenemos esta perspectiva, donde estamos parados y firmes sobre el fundamento de la iglesia que es Cristo Jesús, estando firmes en el Señor, es ahí donde podremos identificarnos, como dice el autor, y es lo que el Señor nos quiere enseñar. Es allí que podemos decir, todo lo podemos en Cristo, que nos fortalece. Porque para los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien, como dice la carta a los romanos. Y es una enseñanza continua que el Señor está dando. No os preocupéis, los van a perseguir, dijo en el Sermón del Monte, pero vamos a ser bienaventurados. Tendremos la tierra del Señor por heredad. Entonces, continuando hasta el verso 18, como les decía, Pablo está agradecido porque está nuevamente participando con él en las ofrendas, habiendo enseñado la porción de aquello que debemos estar firmes para que toda cosa que vivamos en este planeta sea de enseñanza, porque Cristo nos está fortaleciendo y ayudando. Podemos continuar a los versos 19 y 20. Dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Al Dios y Padre nuestro sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y creo que con esta última parte puede abarcar algún tipo de pensamiento o de sentimiento que a veces nos pueda abarcar a la hora de ayudar. Y es, para dar, debo desprenderme de algo. Y puede haber un pensamiento o sentimiento de zozobra en nuestras vidas, pues a veces pensamos mucho en nosotros. Pero el autor es claro y nuestro Padre nos está enseñando acá que Él va a suplir todo lo que nos falte, conforme a sus riquezas en la gloria que hay en Cristo Jesús. Como dijimos anteriormente, el Señor proveerá para nosotros. Con esto, hermanos, se termina la carta con unos saludos a todos los santos en Cristo Jesús. Un saludo que el Señor nos extiende a los que hemos creído. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos nosotros. Amén. Para recapitular, recordemos, el propósito del Señor es que permanezcamos firmes en Él, no perseverando en las contiendas, sino en la unidad. Recordemos que nuestro nombre está escrito en el libro de la vida si hemos creído en nuestro Señor, y esto debe producir un gran regocijo, ese regocijo que se ve reflejado
va a mostrarse en gentileza para que la gente pueda dar gloria al Señor y que la venida del Padre, que es eminente y está cerca, los hombres puedan creer y se arrepientan de sus pecados y vuelvan al Padre. También el Señor nos anima a estar firmes y no estar afanosos por nada, sino ir en oración a Él. Y en cuanto a nuestros pensamientos, pensar en todo lo que sea bueno, verdadero y justo, en vez de estar llenando nuestra cabeza de temores. Como dice Efesios 6, debemos poner la armadura del Señor para evitar los dardos del enemigo que lleguen a nuestras vidas para tumbarnos a través del pensamiento. Finalmente, vemos la parte de poder ayudar a nuestros hermanos a permanecer firmes. Esto también nos ayuda a nosotros a estar firmes, participando en las ofrendas y en ayudar a nuestros hermanos, tanto espiritual como económicamente, materialmente, y viendo e identificando que cada aspecto de nuestra vida el Señor nos está moldeando, como nos enseña también esta carta, apegándonos a esta promesa, que si lo vemos de esta forma, todo lo vamos a poder en Cristo porque Él es el que nos fortalece. Y Dios es rico para suplir todo lo que nos falta. Así que hermanos, con esta enseñanza, espero que haya sido igual de bendición esta carta para ustedes como lo fue para mí. Que Dios siga hablando a sus vidas, que siga llenando sus corazones de ánimo y gran gozo. Nuevamente la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Que tengan un feliz día.